Los llamados libros prohibidos de la Biblia son textos religiosos no incluidos en el canon oficial de tradiciones judeocristianas. Este fenómeno ha intrigado a especialistas y lectores, abriendo preguntas sobre la formación del texto sagrado y los criterios de selección. Estos libros se asocian con términos como apócrifos, deuterocanónicos o pseudepígrafos, que apuntan a diversas categorías de textos no aceptados como escritura. La idea de libros prohibidos se alimenta de la fascinación por el misterio y lo oculto, generando teorías de conspiraciones. Para comprender este tema, es necesario explorar la historia del canon bíblico, la diversidad de las primeras comunidades cristianas, las disputas sobre ortodoxia y herejía, y el contenido de estos escritos que quedaron al margen de la Biblia reconocida. El proceso de formación del canon bíblico se extendió a lo largo de siglos y abarcó distintos contextos culturales y religiosos. El canon hebreo comenzó a cristalizarse en la tradición judía antigua, mientras que en el ámbito cristiano primitivo se debatía qué documentos eran fidedignos. La tradición oral jugó un papel fundamental en los primeros años del cristianismo, cuando la palabra se transmitía de boca en boca y se producían copias manuscritas de cartas y evangelios valiosos. Con el tiempo, se definieron listas de escritos autorizados, aunque con discrepancias. La idea de un libro prohibido remite a la noción de censura por autoridades eclesiásticas. En la antigüedad, existían grupos cristianos con distintas interpretaciones doctrinales, como los gnósticos, cuyos textos fueron rechazados como heréticos y a veces destruidos. El descubrimiento de colecciones como la de Nag Hammadi renovó el interés por evangelios y escritos que representaban una corriente distinta del cristianismo primitivo. La supuesta prohibición se volvió tema de debate, alimentando la curiosidad de historiadores y el público. No todos los libros prohibidos son heréticos o gnósticos. Algunos se consideran apócrifos porque no forman parte del canon oficial, pero no exponen doctrinas contrarias a la ortodoxia. Estos textos circularon ampliamente en la cristiandad popular, aunque sin reconocimiento canónico. La exclusión de ciertos textos no siempre se debe a suprimir visiones contrarias, sino a criterios de autenticidad y apostolicidad. En algunas tradiciones orientales, ciertos libros gozan de consideración casi canónica, ilustrando la variedad en la definición de la escritura. La autoría apostólica o profética fue clave para definir el canon. Las comunidades proto-ortodoxas consideraban esencial que un escrito proviniera de una figura autorizada. Muchas obras apócrifas se atribuían a apóstoles famosos, pero se sospechaba que su composición era posterior. En el ámbito protestante, los libros deuterocanónicos son considerados no aceptados en el canon. La Reforma promovió un regreso a la fuente hebrea, excluyendo estos libros por considerarlos tardíos. La Biblia protestante difiere de la católica y ortodoxa en la lista de libros. La aparición de manuscritos antiguos avivó el interés por textos extracanónicos. La biblioteca de Nag Hammadi reveló escritos gnósticos que presentan una visión distinta de Jesús, enfatizando la salvación a través de conocimiento secreto, lo cual contradecía la teología mayoritaria. Los manuscritos del Mar Muerto, vinculados a la tradición judía, también han arrojado luz sobre la diversidad textual de la época del Segundo Templo. Estos documentos muestran cómo los grupos judíos comprendían y transmitían las escrituras, ayudando a contextualizar la literatura religiosa. La proliferación de evangelios apócrifos en los siglos II y III exhibe una gran variedad de estilos y contenidos. Algunos se centran en la infancia de Jesús, otros presentan visiones esotéricas del Maestro resucitado, y algunos narran la historia de María, alejándose de la enseñanza canónica. El rechazo de muchos textos por la Gran Iglesia se basó en la necesidad de salvaguardar la unidad de la fe. A medida que el cristianismo crecía, aumentaba la necesidad de establecer un criterio de ortodoxia. La literatura divergente era etiquetada como herética y sus seguidores condenados. Las acusaciones de censura por parte de la Iglesia han sido recurrentes. Se argumenta que ciertos escritos podrían alterar la imagen ortodoxa de Jesús. Aunque esto alimenta teorías conspirativas, también es cierto que estos textos brindan perspectivas interesantes sobre el cristianismo. El fenómeno de los libros prohibidos también se extiende al Antiguo Testamento, donde se encuentran obras apocalípticas o sapienciales no conservadas en el canon hebreo. Textos como el libro de Enoc, influyentes en la literatura religiosa, desaparecieron de la tradición rabínica. El libro de Enoc, con su narrativa sobre ángeles caídos, muestra cómo la etiqueta de prohibido varía según la cultura. Su ausencia en el canon no se debe a persecución, sino a la falta de reconocimiento en los procesos de canonización. En ciertas iglesias etíopes, es parte de la escritura.
En la tradición cristiana ortodoxa oriental, existen diferencias en la definición canónica. Algunas iglesias incluyen libros no reconocidos por el catolicismo latino. Esto muestra que la noción de texto bíblico oficial no es uniforme, y la categoría de libros prohibidos es relativa. El interés moderno por estos textos se refleja en estudios y ediciones traducidas a muchos idiomas. Aunque llamados prohibidos, ya no existe proscripción legal para leerlos. Se han convertido en una fuente de curiosidad que enriquece la comprensión histórica y teológica de la Biblia. Comparar doctrinas de libros apócrifos con canónicos permite situar mejor el desarrollo del pensamiento religioso. Para investigadores de la religión judía antigua, estos textos proporcionan claves para comprender cómo los grupos del Segundo Templo interpretaban las tradiciones. El término prohibido no convierte un libro en secreto, sino que evidencia criterios de selección y pugnas ideológicas. Obras como los Evangelios de Tomás, Felipe, María Magdalena y otros, tienen su contexto de origen, teología particular y estilo literario, enriqueciendo el debate. El gnosticismo introdujo elementos filosóficos y mitológicos, estableciendo una visión distinta del mundo. Para el gnosticismo, la materia era mala, y la meta era escapar de ella a través del conocimiento divino. Esto contrastaba con la visión cristiana mayoritaria de la bondad de la creación. La categoría de libros prohibidos puede entenderse como textos considerados peligrosos para la doctrina oficial. La palabra prohibido puede ser engañosa si se interpreta como censura sistemática. La selección de textos canónicos obedecía a criterios coherentes con la teología y tradición. Algunos escritos excluidos gozaron de popularidad en ciertos círculos hasta que la ortodoxia triunfó. Más allá de ser una conspiración, puede entenderse como una consecuencia del desarrollo histórico de una comunidad religiosa que necesitaba un cuerpo doctrinal unificado. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.